Esta es la historia de Sofía, una mujer de 38 años y madre de un niño, cuya vida estaba a punto de convertirse en una pesadilla de la que tendría que luchar para escapar. Todo comenzó en una noche aparentemente normal, durante una verbena del pueblo. El salón estaba repleto de gente, el aire perfumado con el incienso de la procesión y las velas que parpadeaban suavemente en las mesas decoradas con flores blancas. Mientras tocaba su violonchelo, con notas melancólicas que flotaban en el aire como lágrimas no derramadas, no se dio cuenta de que era observada. Sofía cerraba los ojos de vez en cuando, dejándose llevar por la música, sus manos deslizándose con maestría sobre las cuerdas. El sonido resonaba en las paredes, tocando los corazones de los presentes de una forma que las palabras jamás podrían. Un hombre importante, con una mirada penetrante y una sonrisa que prometía al mundo, la seguía discretamente. Santiago estaba apoyado en una columna de mármol, con los brazos cruzados, observando cada movimiento de ella con una intensidad que rozaba la obsesión. No solo se sentía atraído por su belleza, aunque era deslumbrante, con su piel morena brillando a la luz de las velas y su largo cabello cayendo en cascada por la espalda. No, era algo más profundo, más oscuro. Veía en Sofía una conquista, un trofeo que necesitaba poseer. Cuando la música terminó y los aplausos llenaron el salón, Santiago se acercó con la confianza de quien siempre consigue lo que quiere. «Tocas como si las cuerdas fueran extensiones de tu alma», dijo, su voz suave como la miel. Sofía, que todavía guardaba el instrumento, levantó la vista y se encontró con aquel hombre impecablemente vestido, su traje oscuro perfectamente ajustado, un reloj caro brillando en su muñeca. Ella sonrió tímidamente, sintiendo cómo se sonrojaba. «Gracias», respondió, su voz casi un susurro. Santiago extendió la mano. «Santiago, ¿y tú eres?» «Sofía», respondió ella estrechándole la mano. Su tacto era firme, casi posesivo, y duró un segundo más de lo apropiado. Aquella noche, Santiago no la dejó sola. La colmó de elogios, le trajo copas de vino, le contó historias sobre sus viajes por el mundo. Sofía, que llevaba años viviendo una vida solitaria, dedicada solo a su hijo y al trabajo, se vio seducida por la atención. Era como si el mundo finalmente hubiera notado su existencia. Cuando la fiesta terminó, la acompañó hasta el coche, insistiendo en que no sería seguro que se fuera sola tan tarde. «¿Puedo llamarte?», preguntó él ya con el móvil en la mano. Ella dudó un segundo, pero luego asintió tecleando su número. En los días que siguieron, Santiago se convirtió en una presencia constante. Llegaban flores a su casa cada mañana, rosas rojas, lirios blancos, orquídeas exóticas. Mensajes dulces la despertaban y la hacían dormir. La llevaba a cenar a restaurantes carísimos, donde los camareros se inclinaban ante él y lo llamaban señor. Se interesó por Sofía de una forma arrolladora, y la atención repentina la hizo feliz, encendiendo una esperanza que llevaba mucho tiempo dormida. Pero había algo en esa intensidad que la inquietaba, una vocecita en su cabeza que susurraba cautela. A pesar de todo, sentía que necesitaba tiempo, calma, pero el encanto de aquel hombre, su manera romántica y conquistadora, sumado a su insistencia casi hipnótica, la hicieron bajar la guardia. Una noche, caminando por la playa bajo la luz de la luna, con la brisa marina trayendo el olor a sal y yodo y las olas lamiendo la arena a un ritmo hipnótico, Santiago se detuvo y tomó las manos de Sofía. Sus ojos brillaban con una determinación que ella no podía descifrar. «¿Qué tengo que hacer para conquistarte?», preguntó Santiago, su voz un susurro aterciopelado. El sonido de las gaviotas a lo lejos se mezclaba con el rumor del mar. Sofía, tratando de mantener la compostura, sintiendo su corazón dispararse, respondió: «Tranquilo, ¿tienes prisa?». Se rió nerviosamente, intentando aliviar la tensión que sentía. La respuesta de él fue un golpe certero en su corazón solitario. «Es que te quiero como mi mujer», dijo él, corto y directo, sin dejar lugar a dudas. Aquellas palabras resonaron en su mente como una campana de iglesia, reverberando en cada rincón de su alma solitaria. Fue suficiente. Sofía se rindió a los encantos de Santiago y dijo que sí. En un abrir y cerrar de ojos, le pidió matrimonio. Fue todo demasiado rápido. Un huracán de emociones que la arrancó de su vida tranquila y la arrojó a un torbellino de promesas y sueños. Sofía, una mujer virgen, soltera y sin hijos, con su belleza de piel morena, cuerpo escultural y ojos inocentes, obsesionaba cada vez más a Santiago. Él decía que era pura, intacta, perfecta.
Esas palabras la hacían sentir especial, pero también creaban una presión que no entendía del todo. Entonces llegó aquella noche. Santiago la llevó a un hotel de lujo en la sierra, donde les esperaba champán helado y pétalos de rosa cubrían la cama king size. La vista desde el balcón mostraba un valle iluminado por las luces de la ciudad, un mar de estrellas artificiales que parpadeaban en la oscuridad. «Somos casi marido y mujer», susurró él besándole el cuello, sus manos explorando su cuerpo. «¿Qué más dan unos días?» Sofía sabía que debía esperar, que se había prometido a sí misma que llegaría virgen al altar. Pero el deseo, la soledad de tantos años, la promesa de amor eterno en sus ojos, todo conspiró contra su resolución. En un momento de debilidad, tuvo su primera noche con él antes de la boda, rompiendo la promesa que se había hecho a sí misma. El arrepentimiento llegó como una ola helada a la mañana siguiente, pero ya era demasiado tarde. Lo que no sabía era que aquella única noche sellaría su destino. 2 semanas después, las náuseas matutinas la despertaron. Un test de farmacia lo confirmó. Estaba embarazada. Cuando se lo contó a Santiago, esperando verlo feliz, emocionado, listo para adelantar la boda, su reacción fue extraña. Él sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «¡Qué maravilla, mi amor!», dijo, pero su voz sonaba vacía, como si estuviera leyendo un guión. «Tendremos que aplazar un poco la boda. No quiero que estés embarazada con el vestido de novia. Cuando nazca el bebé, haremos una fiesta memorable». Algo en el fondo de su estómago se retorció, un presentimiento de que algo iba terriblemente mal. A partir de ese momento, la máscara de Santiago comenzó a caer. Cada vez que Sofía tocaba el tema de la boda, él cambiaba de conversación. Su mirada se volvía fría. «No es momento para eso ahora, Sofía», decía irritado. «Tienes que pensar en el bebé, no en fiestas». Las visitas se hicieron más esporádicas. Empezó a llegar tarde, oliendo a un perfume que no era el de ella, con excusas vagas sobre reuniones de negocios. El embarazo de Sofía fue solitario, marcado por citas médicas a las que iba sola, ecografías que le enseñaba a un padre ausente que apenas miraba las imágenes. El niño nació en una mañana lluviosa de octubre. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas del hospital acompañaba sus gritos de dolor y finalmente de alegría. Lo bautizaron con el nombre de Mateo, pero la alegría de la maternidad se vio ensombrecida por una oscuridad creciente. Santiago apareció en el hospital, sostuvo al bebé unos minutos, se hizo fotos para sus redes sociales proclamándose un padre orgulloso, y luego desapareció de nuevo. Sofía miraba a aquel hombrecito en sus brazos, tan pequeño e inocente, y juraba que haría todo lo posible para protegerlo. Las cosas se pusieron aún más extrañas cuando, una noche, incapaz de dormir mientras amamantaba a Mateo, Sofía vio mensajes sospechosos en el móvil que su prometido había dejado en la mesa de centro. El brillo de la pantalla iluminó nombres que no conocía y palabras que le revolvieron el estómago. «¡Qué ganas de volver a verte, amor!», decía un mensaje de una tal Daniela. «La idiota esa no sospecha nada», decía otro de alguien llamada Lorena. También había fotos que confirmaban sus peores sospechas. Cuando él volvió del baño y la vio con el móvil, su expresión cambió al instante. Cuando le pidió explicaciones, intentando mantener la voz firme a pesar del temblor de sus manos, la respuesta no vino en palabras. Vino con una bofetada. El sonido resonó en la sala, seguido por el llanto repentino de Mateo, asustado por el ruido. Sofía se llevó la mano a la cara, sintiendo el ardor extenderse por su mejilla, con los ojos llenándose de lágrimas de incredulidad. «¡Tú no tocas mis cosas!», gritó él arrancándole el teléfono de las manos. «¿Quién te crees que eres para cuestionarme? Te lo he dado todo. Una casa, dinero. Este niño tiene todo lo que necesita gracias a mí». Aquel hombre cariñoso que la besaba de la cabeza a los pies y la cubría de regalos, ahora revelaba su verdadera cara. Un manipulador, un hombre cruel que no conocía el amor. Cuando ella amenazó con irse con el niño, haciendo una maleta con manos temblorosas mientras Mateo lloraba en la cuna, él la agarró del brazo, sus dedos clavándose en su carne. «Tú no vas a ninguna parte», siseó su rostro a centímetros del de ella. «Ese niño es mi hijo. Intenta huir y te aseguro que no volverás a verlo jamás». El miedo la paralizó. Sabía que él tenía poder, contactos, dinero. Podía hacer realidad sus amenazas. Pero entonces, como siempre ocurría en el ciclo vicioso del abuso, intentó arreglar lo que había hecho. Al día siguiente, la sala se llenó de flores. Un collar de diamantes apareció en su mesita de noche.
Se arrodilló, con lágrimas falsas corriendo por su rostro. «Perdóname, mi amor», suplicó. «Estaba estresado, con mucho trabajo. Esos mensajes no significan nada. Tú y Mateo sois mi familia. Os quiero más que a nada». Y Sofía, agotada, asustada, sin saber a dónde ir, aceptó las disculpas. Tenía que pensar en el bebé, se decía a sí misma. Mateo necesitaba un padre, pero la violencia solo empeoró. Sofía era forzada a tener relaciones con él, su cuerpo usado como un objeto, sus lágrimas silenciosas ignoradas. «Una esposa tiene deberes», decía él, como si eso lo justificara todo. «Deberías estar agradecida de que todavía te desee después de lo gorda que te has puesto». Las palabras dolían más que cualquier golpe. Se miraba el cuerpo en el espejo, marcado por el embarazo, por las noches sin dormir, y veía a una extraña. Para el mundo, Santiago era un hombre bueno y de fe, que iba a la iglesia todos los domingos con su traje impecable, saludando a los fieles, donando generosamente a obras sociales. Pero de puertas para adentro, Sofía vivía en una jaula de oro, donde cada día era una lucha por la supervivencia. Fue entonces cuando decidió que necesitaba escapar. Desesperada, comenzó a trazar un plan. Pasó semanas fingiendo ser la novia obediente, investigando discretamente sobre la familia de él. Un día, rebuscando en papeles antiguos que él guardaba en un cajón, descubrió la dirección de la madre de Santiago y se aferró a esa información como a un salvavidas. Aquella mujer podría ayudarla, pensó. ¿Qué madre no sentiría compasión por una mujer y un bebé en peligro? Tuvo que fingir durante mucho tiempo, meses que parecieron eternos, sonriendo cuando quería llorar, aceptando sus caricias cuando cada fibra de su ser gritaba que huyera, todo para recuperar su confianza. Finalmente, llegó la oportunidad. Santiago anunció que viajaría a un congreso de negocios en Madrid y estaría fuera 3 días. «Pórtate bien», dijo besándole la frente de forma posesiva. «No quiero oír que has estado hablando con los vecinos o saliendo de casa. Tengo gente que me informa de todo». Pero él no sabía que Sofía se había preparado. En la primera oportunidad, mientras él estaba fuera, el corazón de Sofía latía descontrolado como un tambor de guerra. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sujetar la ropa. Hizo sus maletas y las del niño en silencio. El sonido de la cinta adhesiva en las cajas parecía un trueno en sus oídos hipersensibles. Cada ruido la hacía sobresaltar, temiendo que él volviera antes. Cogió solo lo esencial: ropa, documentos, algunos ahorros que había escondido en una lata de café en el fondo del armario. Cogió las maletas y huyó. El peso de estas parecía ligero comparado con el que cargaba en el corazón, corriendo hacia lo desconocido, con Mateo atado en un portabebés contra su pecho. Sus ojitos curiosos sin entender la urgencia de su madre, en busca de la única persona que quizás podría ayudarla. Sofía llegó agotada. Después de más de 12 horas de viaje, cargando con el peso de las horas pasadas entre un autobús abarrotado, cuyo olor a sudor y cansancio impregnaba el aire, y un VTC que la llevó a un barrio desconocido en la periferia de la ciudad. Era un lugar sencillo y acogedor, muy diferente de la urbanización de lujo donde había vivido prisionera. La serenidad del ambiente, con niños jugando en la calle, sus gritos alegres resonando y ancianos descansando en bancos de plaza, jugando al dominó y charlando animadamente, dibujó en su corazón una sensación casi nostálgica, una paz que no sentía desde hacía años. Pero el peso de lo que cargaba, la adrenalina que todavía corría por sus venas, el miedo constante a ser descubierta, todo eso nublaba su mirada. Sacó las maletas del coche. Cada una parecía más pesada que antes, y se dirigió al edificio donde vivía la madre de Santiago. Un edificio antiguo de 4 plantas con la pintura desconchada pero bien cuidado, con macetas en las ventanas. Subió las escaleras chirriantes hasta el 3er piso, con Mateo empezando a quejarse de hambre, pero al llegar y llamar al timbre, nadie respondió. El silencio del lugar hizo crecer su inquietud hasta que, mirando a su alrededor desesperada, una joven apareció en el pasillo, cargando bolsas de la compra, y le ofreció ayuda. ¿Buscas a alguien?, preguntó la chica con una sonrisa amable. Al explicar a quién buscaba, mencionando el nombre de la señora, la joven asintió y dijo algo que hizo que la sangre de Sofía se helara. «Ah, doña Eulalia falleció el año pasado. Fue una pena. Pero conozco a su hijo. ¿Quieres hablar con él? Puedo llevarte». El mundo giró por un segundo. ¿Su madre estaba muerta? Ahí se iba su plan, su esperanza de protección. Pero no tenía otra opción. Tenía que intentarlo. «Por favor», dijo Sofía, su voz apenas un hilo. Poco después, la joven la guió por las estrechas calles del barrio hasta un pequeño taller mecánico.
donde el sonido de herramientas y el olor a aceite y grasa llenaban el aire. Un hombre estaba agachado junto a un coche antiguo, trabajando en el motor, con las manos sucias de grasa. Era completamente diferente a Santiago en todos los aspectos. Donde Santiago vestía trajes caros, este hombre llevaba una camiseta sencilla y rota y unos vaqueros manchados de pintura. Tenía una presencia misteriosa y un encanto natural. Mecánico y pintor, su rostro estaba enmarcado por una barba y pelo corto que acentuaban su aire enigmático. Cuando se levantó al oír pasos, revelando unos ojos castaños profundos y cansados, Sofía sintió algo extraño. Se parecía a Santiago en los rasgos, pero había una suavidad en él que el otro jamás tuvo. Al verla, una extraña con un bebé y maletas, Javier la miró con desconfianza, limpiándose las manos en un trapo sucio. «¿Quién eres?», preguntó, su voz grave y directa, sin hostilidad, pero claramente sin ganas de conversación. Sofía suspiró, el aire saliendo de sus pulmones con el peso de su historia, sintiendo las piernas flaquear. «Soy la prometida, o mejor dicho, la exprometida de Santiago». Tan pronto como escuchó el nombre de su hermano, el rostro de Javier cambió por completo. Su mandíbula se tensó, sus ojos se oscurecieron. Se dio la vuelta, terminando la conversación sin dar explicaciones, volviendo al motor del coche como si ella no existiera, dejando a Sofía sola y desamparada, con Mateo llorando ahora en sus brazos. «Por favor», gritó ella a su espalda, «necesito ayuda». «Me pegó, me encerró, conseguí escapar, pero…» «No quiero saberlo», interrumpió Javier sin mirarla. «Los problemas con mi hermano son tuyos. Aléjate de mí». Con el corazón encogido y sin tener a dónde ir, derrotada, buscó un hostal modesto para pasar la noche. La habitación era pequeña, limpia pero espartana, con un colchón duro y paredes finas a través de las cuales podía oír el ruido de los vecinos. Bañó a Mateo en el diminuto lavabo, lo durmió cantándole en voz baja, y luego se sentó en el borde de la cama y finalmente lloró. Lloró por todo lo que había perdido, por todo lo que había sufrido, por la soledad que la consumía. ¿A dónde iría ahora? ¿Cómo protegería a su hijo? Las preguntas la atormentaban mientras la noche avanzaba. A la mañana siguiente, decidida a no rendirse, Sofía dejó al niño durmiendo y salió de nuevo para intentar hablar con Javier. Quizás a la luz del día, con calma, podría hacerle entender. Pero al doblar una esquina, el pánico la golpeó como un rayo. A lo lejos, apoyados en un coche negro con los cristales tintados, vio a varios hombres de Santiago. Reconoció a dos de ellos de inmediato. Eran los guardaespaldas que trabajaban para él, peinando el barrio, mostrando una foto suya impresa a los vecinos, haciendo preguntas. ¿La han visto por aquí? Oía a uno de ellos preguntar a un frutero. «Es urgente, el jefe ofrece una recompensa». El miedo la impulsó como nunca antes. La encontrarían, era cuestión de tiempo. Y entonces todo estaría perdido. Con el corazón martillando en el pecho tan fuerte que temía que todos pudieran oírlo, corrió, sus sandalias golpeando el asfalto caliente, el sudor corriendo por su espalda, hasta la puerta de Javier y llamó al timbre desesperadamente, golpeando la puerta también. «¡Abre, por favor, abre!». Cuando él abrió, molesto por el ruido, ella entró como una exhalación, empujándolo sin miramientos, cerrando la puerta tras de sí y apoyándose en ella, sin aliento. «Por favor, no dejes que me lleven. ¡Ayúdame!», suplicó con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Ellos? ¿De qué estás hablando?», preguntó Javier, viendo el terror genuino en sus ojos, una mujer al borde del colapso temblando ante él. Entonces se lo contó todo, cada detalle sórdido, cada mentira, cada acto de violencia. Las palabras salían en un torrente incontrolable. El embarazo, las traiciones, las bofetadas que se convirtieron en puñetazos, las amenazas, las violaciones, la jaula de oro. Al escuchar la historia, especialmente cuando mencionó que había buscado a su madre, el rostro de Javier se contrajo en una máscara de dolor y rabia. Apretó los puños, los músculos de su cuello se tensaron. «Mi madre murió el año pasado, de cáncer», dijo con la voz rota. Santiago ni siquiera vino al entierro. Lo llamé, le envié mensajes, le rogué. Ella preguntó por él en sus últimos días. Él cortó el contacto diciendo que estaba demasiado ocupado con sus negocios. «No puedo creer que un ser así sea mi hermano». Un pesado silencio llenó la habitación. «Pero lo es», continuó pasándose las manos por la cara. «Y sé de lo que es capaz». Al ver la desesperación de ella, algo en él se rompió. Quizás fue el recuerdo de su madre, que siempre le había enseñado a ayudar a quien lo necesitaba. Quizás fue la rabia que sentía por Santiago.
O quizás fue simplemente porque por primera vez en mucho tiempo alguien lo necesitaba de verdad. Decidió ayudar encontrándole una casa allí cerca. Una pequeña casa de una planta que pertenecía a una vecina que se había ido de viaje y necesitaba a alguien que cuidara del lugar, prometiéndole que estaría segura. «Te quedas aquí por ahora», dijo, entregándole las llaves. «Pero no aparezcas por mi taller. Cuanto menos nos vean juntos, mejor». Los días que siguieron fueron de puro terror para Sofía. Cada ruido la hacía sobresaltar. Cada coche que pasaba era una amenaza potencial. Apenas podía comer, apenas podía dormir. «No duermo desde hace días», le confesó a Javier en una llamada a altas horas de la noche, su voz agotada y rota. «Pienso que en cualquier momento va a aparecer y echará la puerta abajo. Siento que me estoy volviendo loca». Miro a Mateo y pienso que le he fallado como madre por traerlo a esta situación. Al otro lado de la línea, Javier escuchaba en silencio, con una extraña opresión en el pecho. Más tarde esa noche, Javier la sorprendió. Volvió a llamar a las 2 de la mañana. «Sofía, ¿estás despierta?» «Sí», respondió ella con voz cansada. «Mira por la ventana». Frunciendo el ceño, se levantó, apartó la cortina y miró a la calle oscura. Y allí estaba él, sentado en una silla de playa que había traído, vigilando su casa, un guardián silencioso en la oscuridad, una silueta inmóvil contra la débil luz de la farola. Las lágrimas llenaron sus ojos. A alguien le importaba. Alguien la estaba protegiendo a ella y a su hijo. A pesar de llegar agotado del trabajo, con las manos llenas de callos y la espalda dolorida de estar inclinado sobre motores todo el día, mantenía la rutina, una ducha rápida, una cena sencilla que calentaba en el microondas, y luego la vigilia silenciosa frente a su casa. A veces se dormía en la silla, despertando al menor ruido. Otras veces se quedaba despierto toda la noche, fumando cigarrillos que iluminaban brevemente su rostro en la oscuridad. Una conexión silenciosa e intensa se forjó entre ellos. Sofía empezó a dejarle un termo con café caliente en la puerta. Él empezó a traerle pequeñas cosas para Mateo. Un osito de peluche que encontró en un mercadillo, unas galletas que al bebé le encantaban. Un día, mientras arreglaba un grifo en su casa que no paraba de gotear, dejando un sonido irritante resonar en la cocina, la tensión que había ido creciendo entre ellos se volvió casi palpable. Estaban muy cerca, Javier agachado bajo el fregadero, Sofía sosteniendo la linterna para iluminarlo. Él sentía el olor de su perfume barato. Ella veía los músculos de sus brazos moverse mientras trabajaba. Cuando terminó y se levantó, sus cuerpos casi se rozaron. «¿Puedo pedirte una cosa?», dijo él vacilante, su aliento cálido en el rostro de ella. «No me mires así, Sofía, no quiero enamorarme. Soy un hombre y tengo mis necesidades. Y tú eres la novia de mi hermano, aunque sea la ex. Esto está mal de todas las formas posibles». Pero la mirada de ella, una mezcla de gratitud y algo más profundo, más intenso, ya lo decía todo. «Nunca fui su novia de verdad», susurró. «Era una prisionera. Contigo me siento viva por primera vez en mucho tiempo». Javier se acercó, luchando contra sí mismo, y la besó. Un toque suave, vacilante, lleno de promesas silenciosas. Sus labios se encontraron con ternura, tan diferente de los besos forzados que ella conocía. Por un breve momento el mundo se detuvo. Luego, como si se hubiera quemado por la intensidad del momento, se apartó rápidamente y se fue, dejando a Sofía con el corazón acelerado, las manos temblorosas y una esperanza renacida floreciendo en su pecho. Unos días después, cuando las cosas parecían más tranquilas y los hombres de Santiago ya no aparecían por el barrio, Javier se permitió un momento de valentía. La invitó a salir, a un restaurante acogedor y sencillo junto a un lago, donde los patos nadaban plácidamente y el atardecer pintaba el cielo de naranja y rosa. No era lujoso como los sitios que frecuentaba Santiago, pero era real, honesto. Hablaron durante horas, riendo, compartiendo historias de su infancia, descubriendo conexiones inesperadas. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía se sintió libre. Libre para sonreír, para soñar, para ser ella misma. Unas semanas después, en el cumpleaños de su hijo, cuando Mateo cumplía 2 años, Javier y todo el vecindario organizaron una fiesta sencilla, pero cargada de un cariño que el dinero no podía comprar. Globos de colores decoraban el pequeño patio, una mesa repleta de aperitivos hechos por las vecinas, una tarta casera con velas parpadeantes. Los niños corrían por todas partes, riendo y jugando. Sofía miró a su alrededor. Vio a Mateo en brazos de Javier, el hombre haciéndole muecas que hacían reír al niño a carcajadas, y sintió que por fin había encontrado un hogar. Aquel lugar humilde,
aquella gente sencilla, le habían dado más amor en semanas que Santiago en años. Pero la felicidad era frágil como el cristal, a punto de hacerse añicos. En una tarde tranquila, Sofía estaba preparando la comida, el olor a lentejas llenando la cocina, cuando la dueña de la casa, la vecina que le había prestado el lugar, llamó al timbre frenéticamente. Sofía abrió, todavía con la cuchara de madera en la mano, y se encontró a la mujer sin aliento, con el rostro pálido de miedo, el sudor corriéndole por la frente. «¿Qué pasa, doña María?», preguntó Sofía alarmada. «Es Javier», balbuceó la mujer, apenas pudiendo formar las palabras, con las manos temblando. «Le han disparado. Allí en el taller. Hay gente armada». El mundo de Sofía se derrumbó. El suelo pareció abrirse bajo sus pies. Lo dejó todo y salió corriendo, con los pulmones ardiendo, gritando su nombre como una loca por las calles. «¡Javier! ¡Javier!». La gente se detenía a mirar a aquella mujer desesperada. Y a lo lejos, frente al taller, ahora silencioso, vio una escena que la hizo detenerse, congelada de horror. Hombres uniformados, con armas en la cintura, metían un cuerpo cubierto por una sábana blanca, ya manchada de rojo, en un coche negro. Era Javier. Intentó acercarse tropezando con sus propios pies. «¡No! ¡Dejadme verlo! ¡Javier!». Pero fue retenida por dos de los hombres. «Cálmese, señora», dijo uno de ellos con voz fría y profesional. «No hay nada que pueda hacer». Dentro del coche, en el asiento trasero, uno de los hombres uniformados se volvió hacia el pasajero sentado tranquilamente, con las piernas cruzadas y una sonrisa de satisfacción en los labios, revelando el rostro despiadado de Santiago. El mundo pareció detenerse. «Señor Santiago», dijo el hombre con respeto y miedo en su voz, «su hermano Javier acaba de morir. Ha sido rápido, como usted pidió». Santiago asintió, satisfecho, mirando por la ventana a la mujer que gritaba y lloraba en la calle. «Buen trabajo», respondió fríamente. «Ahora cogedla a ella y al crío. Es hora de que mi familia vuelva a casa». Un grito silencioso resonó en el alma de Sofía mientras era agarrada por unos brazos fuertes. Mateo fue arrancado de los brazos de la vecina que lo sostenía. Madre e hijo fueron obligados a entrar en otro coche, a volver al infierno del que habían intentado escapar. Pero esta vez el infierno sería peor porque ahora sabía que lo había perdido todo. A Javier, la esperanza, la oportunidad de ser libre. El viaje de vuelta fue un borrón de lágrimas y silencio. Cuando llegaron a la mansión, Santiago la arrastró del pelo hasta la habitación. «¿Creíste que nunca te encontraría, zorra?», gritaba él, la saliva volando de su boca. «¡Un año! He estado un año buscándote. He gastado una fortuna rastreándote. Y tú estabas restregándote con mi propio hermano». «Tú mataste a Javier», gritó ella de vuelta, el dolor transformándose en furia, intentando arañarle la cara. «Eres un monstruo, un asesino». Él la tiró al suelo con fuerza. «¡Cállate! Llevo un año detrás de vosotros. Y ahora no volverás a darme la espalda nunca más. Nunca». Fue entonces cuando implementó su plan final de control. Santiago contrató a los mejores guardaespaldas, hombres entrenados y armados, para vigilarla 24 horas al día. Uno de ellos era Adrián, un hombre joven de ojos amables y porte imponente, un exmilitar que necesitaba el dinero para mantener a su madre enferma. No sabía la verdad, solo cumplía órdenes, creyendo la historia de Santiago de que Sofía era inestable, peligrosa para sí misma y para su hijo, que necesitaba protección. Adrián la seguía por toda la casa. Siempre estaba al otro lado de cada puerta. Escuchaba cada conversación telefónica. No soportando más la presión de ser seguida como una criminal en su propia prisión, Sofía explotó con él un día. «Déjame en paz», le gritó, lanzando un jarrón que se hizo añicos en la pared cerca de él. «No entiendes nada. No sabes quién es el verdadero monstruo en esta casa». Adrián, percibiendo en ella un dolor profundo que iba más allá de la simple inestabilidad, se sintió intrigado. En los días siguientes observó más atentamente. Vio los moratones que ella intentaba ocultar bajo mangas largas incluso con el calor. Oyó los gritos a altas horas de la noche. Vio la forma en que se encogía cuando Santiago se acercaba. Algo no iba bien. Una noche, mientras hacía su ronda, encontró a Sofía sentada sola en el jardín, mirando las estrellas, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Se acercó lentamente. «Si tiene algo que decir, dígamelo a mí», le ofreció suavemente, rompiendo su protocolo de mantener una distancia profesional. «Le prometo que no se lo contaré a nadie». Sofía lo miró, vio algo en sus ojos, bondad genuina quizás, y el dique se rompió.
En un momento de desesperación absoluta, se desahogó con aquel guardaespaldas. Se lo contó todo desde el principio, cada mentira, cada acto de violencia, la huida, Javier, el asesinato. «Y ahora estoy atrapada aquí para siempre», sollozó. Y entonces, como si las cosas no pudieran empeorar, reveló su secreto más oscuro, con la voz quebrada. «Me han diagnosticado cáncer. Cáncer de mama. El médico dice que necesito empezar el tratamiento de inmediato, pero Santiago no es mi marido. No llegamos a casarnos y no autoriza nada. Dice que son tonterías mías, que me estoy inventando una enfermedad para llamar la atención». Adrián sintió la rabia hervir en su pecho. ¿Qué clase de hombre era aquel para el que trabajaba? Al final, ella lloraba convulsivamente. Solo necesitaba un abrazo, solo eso. Alguien que me dijera que todo va a salir bien, aunque sea mentira. Adrián, rompiendo todos los protocolos y arriesgando su trabajo, la sorprendió con un abrazo cálido, fuerte, protector. «Todo saldrá bien», susurró sin saber si lo creía, pero deseando desesperadamente que fuera verdad. «Voy a ayudarte. De alguna manera, voy a sacarte de aquí». Durante el tratamiento de quimioterapia, que Adrián finalmente consiguió que iniciara convenciendo a Santiago de que sería mala publicidad si ella moría bajo su cuidado, él estuvo siempre a su lado. La llevaba al hospital, le sujetaba la mano cuando llegaban las náuseas, limpiaba su vómito cuando no conseguía llegar al baño a tiempo. Le compraba pañuelos bonitos para cubrirse la cabeza cuando el pelo empezó a caerse, mientras Santiago permanecía indiferente, más preocupado por sus negocios y sus amantes que por la mujer que decía amar. Sofía, una guerrera de alma fuerte incluso cuando el cuerpo se marchitaba, venció al cáncer tras meses de lucha brutal. Los médicos la declararon en remisión. Santiago, siempre el hipócrita, aprovechó la ocasión. Dio una gran fiesta en su honor, invitó a periodistas, fingió ser el marido devoto que había apoyado a su esposa durante la enfermedad. «Mi amada Sofía ha vencido esta batalla gracias a mi amor y mis cuidados», dijo a los reporteros con una sonrisa ensayada, apretándole la mano con demasiada fuerza. Una advertencia silenciosa para que sonriera y asintiera. Las fotos aparecieron en los periódicos locales, la historia del empresario dedicado y su esposa superviviente. La hipocresía le daba náuseas a Sofía. Pero algo había cambiado durante aquellos meses de tratamiento. Un sentimiento por Adrián comenzaba a despertar en Sofía. No era la pasión arrolladora que había sentido por Javier, sino algo más profundo, más sólido. Gratitud, respeto, admiración y sí, amor. Él también estaba enamorado. Sus sentimientos se hacían más obvios cada día. Cada mirada se prolongaba un segundo más. Cada toque accidental los hacía sonrojar. Y él, sabiendo que no podía dejarla en aquel infierno, comenzó a planear una fuga meticulosa. Ahorró cada céntimo, vendió sus pertenencias, hizo contactos con gente que podría ayudar. «Ya está casi todo listo para que escapemos», le dijo en secreto. Durante un paseo que ella había convencido a Santiago de que le permitiera bajo la supervisión de Adrián, hablando en voz baja mientras fingían simplemente caminar. Documentos falsos, billetes, dinero escondido. Lejos de este monstruo. En otro país donde nunca nos encontrará. ¿Quieres casarte conmigo? Quiero cuidar de ti y de Mateo para siempre. Sofía sintió su corazón explotar de emoción. Pero antes de que pudiera responder, algo sucedió que casi lo destruye todo. La entrenadora personal de Santiago, Carla, una mujer venenosa con la que él tenía una aventura desde hacía meses y que secretamente soñaba con ocupar el lugar de Sofía, los vio hablando aquel día. Algo en la forma en que se miraban la hizo sospechar. Los siguió y unos días después, cuando Adrián besó a Sofía rápidamente en un pasillo supuestamente vacío de la mansión, grabó un vídeo con el móvil, sus labios curvándose en una sonrisa maliciosa. Por fin tenía algo que usar contra esa mujer que Santiago insistía en mantener cerca. «Esto vale oro», murmuró para sí misma. Adrián, sintiendo el peso del estrés, los constantes dolores de cabeza que lo atormentaban desde que comenzó a planear la fuga, decidió investigar algo que siempre le había inquietado. La muerte de Javier no tenía sentido para él. Algo simplemente no encajaba en la historia. Un día, usó sus contactos de la época militar para investigar el caso, pidiendo favores, haciendo preguntas. Lo que descubrió fue impactante. No había ningún registro oficial de la muerte. Ningún cuerpo en la morgue, ningún certificado de defunción. Como si Javier nunca hubiera existido o estuviera vivo. Presionó más hasta que recibió una llamada que le paró el corazón. Un número desconocido. «¿Adrián?», dijo una voz masculina que no conocía.
Me llamo Javier. Estás cuidando de Sofía. Necesitamos hablar. La llamada fue breve pero reveladora. Javier estaba vivo, escondido en otro país, y necesitaba que Adrián le llevara a Sofía. Corrió hacia Sofía, encontrándola sola en la habitación, mirando por la ventana. ¿Qué pasa?, preguntó ella al ver su expresión. La respuesta de él la dejó en shock absoluto. Sofía, Javier está vivo. No, dijo ella retrocediendo, la cabeza dándole vueltas. Yo lo vi, estaba muerto. Había sangre. Adrián, con los ojos llorosos de la emoción, respondió con firmeza, sujetándola por los hombros. No, Sofía, no murió. Tuvo que fingir su propia muerte para librarse de Santiago. Fue la única forma de sobrevivir. Está a salvo en otro país y me ha pedido que te lleve con él. Soy la única persona que puede volver a uniros. Su mundo se detuvo. Javier vivo. Después de todo ese tiempo de luto, de dolor, estaba vivo. Pero entonces Adrián hizo la pregunta que le partió su propio corazón. Tienes que tomar una decisión ahora. ¿Quieres huir conmigo y casarte, construir una nueva vida conmigo, o quieres ir con Javier? Un pesado silencio llenó la habitación. Sofía miró a aquel hombre bueno, aquel hombre que la había salvado tantas veces, que la amaba con una intensidad pura. Y luego pensó en Javier, en el amor que nunca terminó, en la conexión que todavía latía en su corazón. Con el corazón roto, sabiendo que estaba causando dolor a un hombre maravilloso, respondió con honestidad. Lo siento, Adrián. Desde el fondo de mi alma, lo siento. Te mereces todo el amor del mundo. Pero quiero ir con Javier. Nunca dejé de amarlo. Adriana sintió, secándose una lágrima que corría por su mejilla, leal hasta el final. Lo entiendo, dijo con la voz entrecortada. Te llevaré con él. Es lo que te mereces, ser feliz. Sacrificó su propia felicidad por el bien de ella. En los días siguientes, preparó todo meticulosamente para la huida, pero en el último momento, como si el destino conspirara contra ellos, la entrenadora personal le mostró el video a Santiago. La explosión de ira fue inmediata. Esa chica le enseñó el video. Santiago lo sabe todo. Tenemos que salir de aquí ahora, gritó Adrián, derribando la puerta de la habitación donde estaba Sofía, agarrándola del brazo, tirando de ella por una salida secreta que había planeado, pudiendo oír los gritos furiosos de Santiago y los pasos pesados subiendo las escaleras. «Espera, mi hijo», gritó ella intentando volver. «Ya está en el coche con una persona de confianza. No me iba a olvidar de él. ¡Vamos!». Corrieron en la oscuridad de la noche, con el corazón latiendo salvajemente. Al llegar al aeropuerto, con los documentos falsos en la mano, Adrián se despidió en la puerta de embarque. Mateo dormía en brazos de Sofía. «A partir de aquí te toca a ti», dijo, entregándole un sobre con dinero y direcciones. «Javier te encontrará al otro lado». Emocionada, Sofía le tocó el rostro con ternura. «Encontrarás a una mujer mejor que yo», dijo con la voz rota. «Una mujer que te querrá como te mereces, que te dará una familia, que te hará feliz todos los días. Eres un héroe, Adrián. Nunca lo olvides». Él sonrió con tristeza, memorizando su rostro por última vez. «Sé feliz, Sofía. Es todo lo que siempre he querido». El reencuentro con Javier, en el aeropuerto de un país lejano cuyo nombre apenas podía pronunciar, fue una explosión de lágrimas y emoción. Estaba allí, en la zona de llegadas, más delgado, con una nueva cicatriz en el cuello de donde la bala casi lo había matado, pero vivo, real, esperándola. Cuando sus miradas se encontraron a través de la multitud, el tiempo se detuvo. Corrieron el uno hacia el otro, Mateo despertándose con el movimiento, y se abrazaron como si no quisieran soltarse nunca más. «Estás viva», susurró él en sus oídos besándole la cara, el cuello, las manos. «Pensé que te había matado. Cuando supe que te había llevado de vuelta, casi me muero de verdad». «¿Qué? Estamos juntos ahora», respondió ella llorando y riendo al mismo tiempo. «Por fin estamos a salvo». Lejos de allí, Santiago, consumido por el odio y la sed de venganza, tuvo el final que merecía. Sus propios crímenes, sus traiciones, sus enemigos se acumularon hasta que, en una noche lluviosa, fue abatido en una emboscada preparada por rivales de negocios que había hecho a lo largo de su vida corrupta. Murió solo, en un charco de sangre, sin nadie que llorara por él. La noticia le llegó a Sofía meses después, a través de un periódico online. Sintió un vacío extraño, no alegría, sino alivio.
El monstruo ya no podría hacerle daño. Adrián rehizo su vida en otro país, llevando en el corazón el recuerdo de Sofía, pero decidido a seguir adelante. Consiguió un trabajo como guardia de seguridad en una empresa internacional, un trabajo honesto que le daba dignidad, pero el destino todavía le reservaba sorpresas. Meses después de su llegada, se hizo amigo de un compañero de trabajo, Mohamed, un hombre amable y trabajador. Un día, Mohamed llegó desesperado. Su esposa, Inés, estaba muy enferma en el hospital y no quería que su hija, Samira, la viera en ese estado terminal conectada a tubos y máquinas. Tiene una personalidad fuerte, es temperamental. Si ve a su madre así, se va a destrozar. Por favor, impide que entre en la habitación por hoy. Solo por hoy, hasta que tenga el valor de prepararla, le pidió con los ojos llorosos. Adrián aceptó. Fue al hospital y mientras esperaba en el pasillo blanco y frío, vio a una mujer caminando decididamente en su dirección. Era de una belleza deslumbrante, cabello oscuro y rizado cayendo en cascada por sus hombros, ojos verdes intensos, una presencia que llenaba el pasillo. La foto que Mohamed le envió llegó a su móvil en ese mismo momento. Era ella, Samira. Su corazón dio un vuelco extraño. «Perdone», dijo ella con voz firme pero llena de miedo reprimido. «Necesito ver a mi madre». Adrián le bloqueó el paso amablemente. «Lo siento, pero ha habido un cambio en el horario de visitas. Problemas técnicos. Tendrá que volver en unas horas». Era mentira, pero fue lo primero que se le ocurrió. Ella lo miró, desconfiada. ¿Qué tipo de problema técnico? Él improvisó detalles y sorprendentemente ella le creyó, o al menos fingió hacerlo. Una conexión inmediata y eléctrica surgió entre ellos en aquel pasillo de hospital, bajo las frías luces fluorescentes. En los días siguientes, Adrián descubrió que Samira tenía un novio, Rashid, un hombre abusivo y dominante que la controlaba a través de la manipulación emocional y celos enfermizos. Adrián se convirtió en un refugio para ella y su padre, ofreciéndoles apoyo mientras la salud de Inés se deterioraba. La madre de Samira estaba al borde de la muerte, y los médicos dijeron que ya no había nada que hacer. La familia se preparaba para lo inevitable: desconectar las máquinas que la mantenían viva artificialmente. La tía de Samira, Laila, hermana menor de Inés, era una mujer envidiosa y amargada que siempre había codiciado la vida de su hermana. Su marido exitoso, su hija preciosa, su bonita casa. Nadie lo sabía, pero una noche, cuando todos habían salido de la habitación del hospital, Laila se quedó a solas con Inés en coma. Inclinándose sobre la cama, sus labios casi tocando el oído de su hermana inconsciente, susurró con veneno en cada palabra: «Te vas a morir, hermanita, y por fin tendré todo lo que debería haber sido mío desde el principio. Me quedaré con tu marido, criaré a tu hija como si fuera mía, viviré en tu casa, dormiré en tu cama. Y tú, te convertirás en polvo y serás olvidada». Satisfecha con su crueldad, salió de la habitación sin saber que, en el fondo de la oscuridad del coma, algo había registrado sus palabras. El día fijado para desconectar las máquinas, toda la familia se reunió. Era un momento de despedida final. Mohamed sostenía la mano de Inés, llorando en silencio. Samira, al otro lado de la cama, sostenía la otra mano de su madre, las lágrimas corriendo por su rostro. «Mamá», susurró, «te quiero tanto. Gracias por todo. Ya puedes descansar». El médico estaba a punto de apagar las máquinas cuando sucedió un milagro que nadie esperaba. Inés apretó la mano de Samira. Fue un movimiento leve, casi imperceptible, pero real. «¡Ha apretado!», gritó Samira. «Doctor, me ha apretado la mano». Se hicieron pruebas a toda prisa. Contra todo pronóstico, Inés estaba saliendo del coma. Despertó gradualmente en los días siguientes, débil pero viva, un verdadero milagro. En medio de la celebración por la recuperación, Samira y Adrián se acercaron cada vez más. Él siempre estaba allí, ayudando con todo, trayendo comida para la familia, haciendo compañía en las largas horas de hospital. Una noche, cuando necesitaron buscar algunas cosas en casa de Samira, acabaron solos en un coche aparcado bajo un cielo estrellado. La tensión entre ellos era palpable. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?», dijo ella, volviéndose para mirarlo en el asiento del pasajero. «Claro», respondió él. «¿Por qué ayudas tanto a nuestra familia?
Apenas nos conoces. Adrián dudó y luego decidió ser honesto. Le contó toda su historia con Sofía, cada detalle doloroso, cada sacrificio. Cuando terminó, Samira lo miraba con una intensidad nueva. ¿Y por casualidad ya has encontrado a la mujer que Sofía dijo que te necesitaba?, preguntó con un brillo de esperanza en los ojos. Adrián se inclinó, su rostro cerca del de ella, pudiendo sentir su respiración. Si te digo que te quiero, ¿me crees? No lo sé, susurró ella de vuelta. Demuéstramelo. Y él se lo demostró, besándola con toda la pasión acumulada, todo el amor nuevo floreciendo en su pecho. El romance floreció rápidamente, culminando en citas secretas y besos apasionados bajo las estrellas. Samira finalmente encontró el valor para romper con Rashid, que no se lo tomó bien y la amenazó, pero ellos lo ignoraron. Pero la tía, Laila, siempre observando, siempre envidiando, descubrió el romance. Y cuando Inés, al recuperarse más, contó susurrando lo que había oído cuando estaba en coma, las crueles palabras de su propia hermana, Laila supo que estaba en peligro. Desesperada, urdió un plan para separar a Samira y Adrián usando a una antigua rival de Samira, Yasmín, para intentar seducir a Adrián y crear celos. La trampa casi funcionó. Yasmín apareció en una cafetería donde Adrián esperaba a Samira. Se sentó provocativamente cerca de él, le tocó el brazo, le hizo insinuaciones. Samira llegó justo en el momento planeado y vio la escena, interpretándola completamente mal. La pelea fue explosiva. ¿Cómo has podido?, gritó, arrojándole un vaso de agua a la cara. Confía en ti. No es lo que parece, intentó explicar él, pero ella ya se estaba yendo, con el corazón destrozado. Cada uno se fue por su lado, con el corazón herido, el orgullo y el dolor impidiendo la reconciliación. Pasaron los días miserables de añoranza y arrepentimiento, hasta que, por casualidad, en un restaurante concurrido, sus miradas se cruzaron. Ella estaba sentada con unas amigas, intentando fingir que estaba bien. Él estaba solo, comiendo mecánicamente sin saborear la comida. La añoranza era más fuerte que el orgullo. Se levantó y caminó hasta su mesa. ¿Podemos hablar? Ella asintió y salieron a la terraza del restaurante. La verdad finalmente salió a la luz. Laila lo había organizado todo. Yasmín había confesado después de sentirse culpable. Se abrazaron, se pidieron perdón por no haber confiado el uno en el otro, y allí mismo, bajo las estrellas que habían sido testigos de su primer beso, Adrián se arrodilló y le pidió matrimonio. Samira, te quiero más que a nada. Eres mi regalo del destino después de tanto sufrimiento. ¿Cásate conmigo? Ella dijo que sí, llorando de felicidad. La tía Laila fue arrestada por intento de homicidio después de que Inés, completamente recuperada, presentara una denuncia formal contándolo todo. Finalmente, se hizo justicia. Samira y Adrián se casaron en una ceremonia pequeña pero preciosa, rodeados de verdaderos amigos y familiares. Construyeron una vida juntos, un amor nacido del dolor y la lealtad, demostrando que incluso después de las noches más oscuras, el sol siempre vuelve a brillar. Y en algún lugar lejano, Sofía y Javier también construían su felicidad, criando a Mateo en un entorno seguro, libres de Santiago para siempre. A veces, Sofía pensaba en Adrián y susurraba una oración de gratitud por aquel hombre bueno que sacrificó su felicidad por la de ella. Y de alguna manera, sabía que él estaba bien, que había encontrado su propio final feliz, porque al final todos merecían amor, todos merecían paz, y todos merecían una segunda oportunidad para ser felices. Otro para YouTube. Y ahí lo tenéis, corazones valientes. Qué viaje tan impresionante el de Sofía. Su historia es un golpe directo al estómago, pero también un faro de esperanza. Hemos visto a una mujer sobrevivir a la pesadilla de la manipulación y mostrarnos el verdadero significado de la resiliencia. Un viaje que nos ha enseñado la diferencia entre la obsesión que encarcela y el amor que libera, ya sea el amor reencontrado de Javier o el amor leal y sacrificado de Adrián, un héroe que también mereció y encontró su final feliz. Ahora es vuestro turno. ¿Cuál fue el momento que más os impactó? ¿La vigilia silenciosa de Javier? ¿El abrazo de Adrián en el jardín rompiendo todas las reglas? ¿O el giro argumental de que Javier estaba vivo? Contádnoslo todo en los comentarios.
Si esta historia te ha emocionado, comparte para que más personas sepan que siempre es posible empezar de nuevo. Y no olvides sugerir temas para nuestro próximo video. Un abrazo enorme y hasta la próxima, donde demostraremos una vez más que el amor en todas sus formas es la fuerza más revolucionaria del universo.